bienvenidos. Hoy iniciamos un segmento en la que estaremos abordando acerca de la Semana Santa. La Semana Santa es un periodo de una semana que inició el día de ayer, Domingo de Ramos, que predicamos de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén y que finaliza el Domingo de Resurrección, conmemorando el triunfo de la vida sobre la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero la pregunta que nos hacemos es la siguiente: ¿qué tan santa es esta semana? ¿Nos manda la Biblia a guardar esta semana de una manera específica? ¿Es coherente la forma como se celebra con su significado? ¿Debemos, como decía, celebrarla solamente durante una semana? Bien, trataremos esta semana en programas a esta misma hora, como dije anteriormente, tratar de responder estas interrogantes. Comenzamos. ¿Qué manda la Biblia en relación de la Semana Santa? Bueno, la palabra de Dios nos manda a celebrar cada domingo como iglesias, ¿verdad?, el hecho de que nuestro Señor Jesucristo resucitó. La razón por la cual nosotros nos reunimos los domingos es porque la resurrección de Cristo se inaugura una nueva creación en Cristo Jesús. De manera que nosotros debemos celebrar la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que como iglesia celebramos la cena del Señor. Dicen ustedes, parten ese pan y beban de esta copa en memoria de mi muerte. Y cada primer día de la semana nosotros recordamos la resurrección de Cristo. Pero lo cierto es, y yo sé que esto lo puede sonar extraño a mucha gente, es que la Biblia no nos manda a celebrar esta semana de manera particular, para recordar los eventos de la pasión de la semana de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Así que la respuesta más corta es no. La Biblia no nos manda necesariamente que apartemos esta semana para recordar esos eventos de la pasión. Ahora, para muchas personas, esta semana es un tiempo de vacaciones, es un tiempo de relax. ¿Es esto coherente como se celebra en este sentido? Que están llenos los hoteles, la gente va a visitar a su familia de vacaciones, salen a diferentes lugares. La pregunta, ¿es esto coherente la forma como se celebra con su significado? Lamentablemente, lo que el mundo clama o llama Semana Santa no es más que vacaciones extendidas. Se vende esta semana como un tiempo de recogimiento. Se habla en las iglesias el deber que debemos de meditar en la muerte de nuestro Señor Jesucristo y el significado de su muerte, pero lo cierto es que para la mayoría de las personas, lo repito, este es un tiempo no solo de vacaciones, sino de unas vacaciones que en muchos casos tienen muy poco de santo, tienen muy poco de santas. De hecho, uno ve y escucha las estadísticas en los medios de comunicación después de que pasa y termina la Semana Santa, y es increíble la cantidad de personas que tienen accidentes en las carreteras por el abuso del alcohol y de las drogas. Se venden más bebidas de manera exagerada, alcohólicas, en esta semana. Y aunque nuestras autoridades, con las medidas de tránsito durante esta semana, han querido reducir esas estadísticas, pero la realidad
que los resultados son muy tristes. Las estadísticas son muy tristes de cantidad de personas que se intoxican por el abuso del alcohol y de las drogas. O sea, qué lamentable. No solo se ha convertido en un tiempo de vacaciones más, lo cual no es malo en sí mismo, que la gente tome vacaciones, pero es una vacación que muy pocas veces tiene algo de santa. Entonces hay una incoherencia. Cuando uno piensa en la cantidad de pecados que se cometen en esta semana, en una forma muy libre, con la razón por la cual Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario para salvarnos de nuestros pecados. O sea que la muerte de Cristo en la cruz tiene que ver con el pecado del hombre. Y muchas personas celebran la Semana Santa en una forma muy pecaminosa. Entonces, Pastor Vicente, la Semana Santa en ese sentido no es tan santa como decimos. Lamentablemente, no. Ahora, no podemos generalizar, ya que también hay muchísimas personas que toman ese tiempo para meditar en cosas santas. De hecho, yo sé que hay iglesias que toman este tiempo de retiro espiritual y se predica de la palabra del Señor, se predica el evangelio. O sea que hay iglesias que toman ventaja de este tiempo, pero no es lo que la mayoría de la gente hace. Entonces el punto es que no debemos celebrarla solo una semana. Bueno, la Biblia nos dice en 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 14 y 15, usted lo lee todo, porque el amor de Cristo nos constriñe, dice en la Reina Valera 60. Y en la Nueva Traducción Viviente nos dice, el amor de Cristo nos controla. Déjenme explicarlo, lo que esto significa. El amor de Cristo nos empuja. El amor de Cristo nos presiona. El amor de Cristo nos mueve. Sigo leyendo el pasaje. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces el amor de Cristo nos debe controlar, el amor de Cristo nos debe empujar, el amor de Cristo nos debe presionar, mover a reflexionar en ese amor y en esa entrega que debemos nosotros tener a Él por causa de ese amor en esta semana, o es algo de toda la vida. Es que, amados hermanos y amadas hermanas, Dios pide de nosotros no una Semana Santa, sino que nos pide una vida santa. Y eso es precisamente el punto. Cristo murió para santificarnos, para que nosotros vivamos para Él los 360 días del año. Entonces, la mayoría de las personas no están viviendo para el Señor los 365 del año. ¿Ese es el problema? No, ni los 365 días, ni ningún día del año. ¿Por qué? Hasta que usted no se arrepienta de sus pecados y viene al Señor Jesús confiando en su sacrificio y entregándose por entero a Él, usted no está viviendo para Él. Punto. Usted está viviendo de espaldas al Dios de Jesús. Y ese es el gran problema y ese es el gran pecado del hombre. O sea, que hasta que usted no venga a Cristo en arrepentimiento y fe, usted no vive para Él ni un solo día. Aún en el caso de aquellos religiosos que aprovechan la Semana Santa para llevar a cabo ciertos rituales, porque les voy a decir algo, así como es verdad que hay personas que se van de parranda, que se van de borrachera esta semana,
También hay personas, en realidad, que se recogen celosamente y llevan a cabo ciertos rituales durante la Semana Santa. Pero, después se olvidan del Señor el resto entero de todo el año. Y les voy a decir algo, tan terrible es el que algunas personas tomen este tiempo como un periodo de vacaciones pecaminosas, como que usted calme su conciencia celebrando ciertos rituales durante estos días, cuando en realidad usted no se ha arrepentido de sus pecados, usted no ha confiado en esa muerte de Cristo en la cruz, ni se ha entregado por entero al Dios de Jesús. Entonces, hermano Vicente, esas penitencias que hacen las personas en Semana Santa, de que caminan descalzos a ciertos lugares, que se latigan, tienen muchos sacrificios físicos, pensando que con eso imitan la muerte de Jesús o lo que el Señor sufrió. ¿Eso aporta algo a lo personal? Absolutamente no. No calmen su conciencia. A las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, no calme su conciencia haciendo ese tipo de cosas. Ya Cristo Jesús padeció en la cruz todo lo que nos tocaba a nosotros padecer para ser salvos. Entonces, en ese sentido, ya Él pagó el precio. No tenemos que hacerlo nosotros. Por eso es que la Biblia dice, por gracia sois salvos. Gracia es un regalo inmerecido de parte de Dios, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Esa costumbre de practicar penitencias viene de una mala traducción de la Vulgata Latina. La Vulgata Latina era una versión de la Biblia del griego y el hebreo al latín, que no era una buena traducción, pero fue la traducción que se usó por muchos años durante la Edad Media. Y cuando la Biblia usaba el griego, la palabra metanoia o metanoia, que significa arrepentimiento, que es cambio de mente, que es un cambio de vida, que es una nueva manera de pensar, la Vulgata Latina lo tradujo a hacer penitencia. Entonces esa práctica vino de una mala traducción de las Escrituras. La Biblia no nos manda a hacer penitencias. La Biblia nos manda a confiar en Cristo Jesús, que sufrió en la cruz del Calvario lo que nuestros pecados merecen por causa de la justicia y de la santidad de Dios. A continuación, para ir aclarando, vamos a explicar por qué murió Cristo, por qué Él tuvo que morir en una cruz y cuál es la importancia de la resurrección del Señor. Y aquí aprovecho para invitarle este próximo domingo a nuestra iglesia, que nuestra ministro Geraldina de Rivera nos estará predicando de la resurrección de Cristo. Muy bien. ¿Por qué murió Cristo? La respuesta a la pregunta es sencilla y compleja a la vez, o sencilla y profunda. Es sencilla porque no hay que ser un teólogo para entender que cuando usted tiene una deuda, tiene que pagarla. Cada vez que nosotros pecamos contra Dios, nosotros estamos violando su ley y estamos adquiriendo una deuda con su justicia. Ahora, esa deuda es infinita, porque nosotros pecamos cada microsegundo de nuestra vida. El mandamiento más importante de la Biblia es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y al prójimo
como a ti mismo. Eso es lo que eso no lo obedece nadie ni por un segundo. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que nosotros vivimos violando los dos mandamientos más importantes todo el tiempo. Deuda, ¿quién podía pagar esa deuda infinita? La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Así que un ser perfecto en justicia, en santidad y en valor tenía que morir por nosotros. Y el único ser en todo el universo que tiene esas características es Dios mismo. Él no puede morir porque es Dios. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, que Dios se hizo hombre. La segunda persona de la Trinidad se encarnó primero para obedecer la ley en mi lugar y en su lugar porque yo no podía hacerlo. Hacer la ley perfectamente y luego morir en sustitución mía y suya para pagar por sus pecados y por mis pecados. La primera parte de la pregunta, ¿por qué tenía que morir Cristo? Bueno, porque la paga del pecado, como dijimos, y dice la Biblia, es la muerte. Y Dios es perfectamente justo, pero es perfectamente amoroso. Y que en su amor Él proveyó el sacrificio. En su amor Él pagó. Y eso es lo glorioso del Evangelio. Por eso Evangelio significa buena noticia. Y esa buena noticia es la que queremos darle durante estos días y esta jornada que estaremos compartiendo con usted. Y para seguir aclarando de las penitencias, por eso es que yo no tengo que latigarme, ni tengo que caminar sobre brasas o hincarme sobre puyas. Yo no tengo que hacer eso, ni usted tiene que hacer eso, porque ya Cristo sufrió todo lo que era necesario sufrir por el pecado. Él lo sufrió en la cruz. Ahora, al hablar de la gracia de Dios, que Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario, pero algo que dicen muchas personas es lo siguiente: no puede ser que una persona que ha sido un asesino, que ha tenido una vida depravada, que ha hecho mucho daño, va a ser salvo solo por confiar en Cristo. Luego de todo el daño y el mal que ha hecho a través de toda su vida, en comparación con una persona que ha tenido una vida moral, que ha tratado de amar a Dios y a su prójimo, aunque no lo ha cumplido a la perfección. Entonces, pastor, ¿así es de fácil? Y esto es lo que muchos se cuestionan. Pues así es de fácil. Y un ejemplo de eso lo tenemos en la misma muerte de Jesús. En la misma muerte de Jesús. Porque hay otra parte de la pregunta que aún todavía no le hemos respondido. ¿Por qué murió en la cruz? Pero la vamos a poner un poco aparte en este momento. Veamos. Jesús está en la cruz. Y al lado de él está un hombre que era un ladrón, un asesino, un criminal. Y a punto de morir, él se da cuenta que Jesucristo era todo lo que él decía ser. Y que en un acto de fe sorprendente le dice a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pensemos en esto un instante. Este hombre está mirando a Jesús, que parece cualquier cosa menos un Salvador. Y le está diciendo: yo creo
que tú eres el rey de Israel. Yo creo que vas a morir y vas a resucitar y vas a volver otra vez. Vas a implantar tu reino en la tierra. Y cuando pase eso, acuérdate de mí. Y ahí mismo Jesús le contesta y le dice, hoy mismo entrarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo entrarás conmigo en el paraíso. Él no se bautizó, él no perteneció a una iglesia, él simplemente en ese momento se arrepintió. Se arrepintió de sus pecados, reconoció que Jesucristo es el Salvador y creyó en Él y confió en Él. Y el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero saben, y preste atención a esto, en ese momento que Cristo está en la cruz, en el monte Calvario, había observadores religiosos ahí mismo y otros que estaban tratando de ganarse su salvación a través de sus ritos religiosos, a través de sus buenas obras, a través de su obediencia a la ley. ¿Y saben qué? Se fueron al infierno, sí, no se arrepintieron. O sea, que en la misma muerte de Cristo tenemos ese ejemplo. Un ladrón criminal arrepentido que fue salvo y un grupo de religiosos que eran religiosos y estaban condenados. ¿Es serio? Bueno, ahora respondamos. ¿Por qué tuvo que ser una muerte tan cruel en la cruz de esa manera? Bueno, la Biblia nos dice, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Lo dice en el libro de Deuteronomio. Y el gran apóstol Pablo, citando ese texto, dice en Gálatas capítulo 3, en el versículo 13, que Cristo llevó nuestra maldición. Cristo llevó nuestra maldición. Hay un momento en la historia de Israel donde Dios le dice al pueblo, pónganse en ese valle entre dos montes. Y había un grupo de personas en uno de los montes leyendo una serie de bendiciones para todos aquellos que creían en el Señor y viven para Él. Pero había otro grupo de personas leyendo una serie de maldiciones. Y esas maldiciones nos corresponden a nosotros. Porque nosotros somos transgresores de la ley. Entonces tenía que ser en un madero. Tenía que ser en una cruz para que Cristo llevara nuestra maldición. En la cruz del Calvario, Cristo sufrió la ira de un Dios que usted, yo y el mundo merece a causa de su pecado y de nuestros pecados. Cristo sufrió la ira de Dios por su pueblo, por aquellos que Él vino a salvar. Y por eso es que tendría que ser su muerte en la cruz. O sea, Cristo no podía morir decapitado. Cristo no podía morir de otra manera. Tenía que ser crucificado. Una muerte horrible. Porque lo que Él estaba pagando era horrible. Era toda la suciedad de nuestros pecados. Muy bien. Voy concluyendo mi participación en esta serie que iniciamos hoy. Y lo hago recomendándoles que lean y mediten en su Biblia, en el libro de Hebreos, en los capítulos 8, 9 y 10, que nos habla del mediador de un nuevo pacto.
Feliz semana. Recuerden, mañana a esta misma hora seguiremos compartiendo acerca de la Semana Santa. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde y lo esperamos